Muy buenas tardes, estimado público. En esta ocasión estaremos revisando y conversando sobre el tema de la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas. Es un trabajo realizado a partir de un ejercicio de análisis de la maestría en innovaciones educativas, específicamente el módulo de creatividad, que desarrollamos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPER de la República Bolivariana de Venezuela. El contenido que revisaremos a continuación tiene que ver, por ejemplo, en una primera parte haremos una introducción sobre las teorías, sobre el origen de la creatividad, la importancia, conocer un poco sobre los conceptos que tienen que ver con previos, ¿no? O digamos básicos de lo que se entiende por creatividad y habilidades cognitivas. Posteriormente miraremos las variables de estudio, específicamente la conceptualización de creatividad y habilidades cognitivas. En un tercer momento ya miraremos específicamente el tema que nos aborda, que nos convocan en este espacio, que es la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas, y finalmente realizaremos unas conclusiones que enfocaremos básicamente en el tema de la creatividad, el desarrollo de las habilidades cognitivas, pero desde el área de la educación. Bien, el estudio de la creatividad, miraremos en la introducción el estudio de la creatividad, ¿verdad? Los primeros estudios, las teorías que se crearon, la importancia que tiene la creatividad, algunas ventajas o beneficios del desarrollo de la creatividad y la creatividad y el desarrollo cognitivo del ser humano. Como bien pueden ver en el cuadro, ¿verdad? Y pues en el texto, inicialmente tenemos que tener en cuenta que la creatividad es una teoría o es un estudio muy reciente. En el pasado no se estudiaba, no se abordaba o se abordaba muy poco el tema de la creatividad, se estudiaba muy poco el tema de la creatividad, se miraba más el tema de la inteligencia desde el punto de vista de la inteligencia como coeficiente intelectual, ¿verdad? Y es hasta años recientes, es decir, es una teoría muy reciente, cuando surgen teóricos, por ejemplo, como Ernst Kriess, Lawrence Kubi, algunas de las teorías psicodinámica, gestáltica, asociacionista, perceptual, humanista, cognitiva y algunas teorías compuestas, quienes empiezan a abordar el tema de la creatividad desde la ciencia y no como un componente simplemente artístico, sí. Bien, ¿por qué es importante la creatividad? La creatividad es importante porque obviamente sabemos que es una capacidad del ser humano. El ser humano desde sus primeros estadios, las tribus primitivas, las tribus sí, primitivas, el hombre primitivo, así como el hombre actual, toma las cosas que tiene alrededor, ¿verdad? De su realidad, de su entorno, las toma y las transforma. Las utiliza para su propio bien y las transforma. Obviamente, todo este proceso de tomar los elementos de su entorno, de la naturaleza, por ejemplo, y transformarlo, le han permitido al hombre también transformar su realidad, transformar su mundo. Recordemos que el hombre tomaba una piedra, tomaba un trozo de rama de un árbol, los amarraba, lo convertía, por ejemplo, en un hacha. Y este hacha podía servirle para construir sus casas, pero también para defenderse. Es decir, tenemos que saber que la creatividad ha sido una capacidad que ha llevado a cosas positivas en la humanidad, pero también ha llevado a cosas negativas. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta en este momento es que es una capacidad del hombre, pero también es una capacidad física. Es una capacidad mental, pero también es una capacidad física, porque el hombre, por ejemplo, al contar con pulgares opuestos, le permite este movimiento de pinzas que le ayudan a elaborar artesanías y cosas que otros animales que no tienen esta capacidad física
anatómica no pueden realizar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, porque le ha ayudado a transformar su realidad y ser lo que es hoy día, ¿verdad? Obviamente, ahora mismo le estoy hablando a través de una cámara, de un computador, le estoy hablando a partir de un micrófono, utilizando un mouse, y todos estos elementos son construcciones del hombre a partir de su creatividad. Bien, y como podemos ver en la imagen, es algo un poco, eh, digamos, divertido, pero nos muestra precisamente toda esa capacidad del ser humano de inventiva. Bien, ¿qué beneficios tiene el desarrollo de la creatividad? Primer punto es la memoria, la fortalece. Algunos estudios nos dicen que puede ayudar a combatir el Alzheimer, ¿verdad? Es decir, las personas que sufren de Alzheimer, de olvidos, tienen problemas para la memoria, el desarrollo de la creatividad les permite que ese Alzheimer no sea tan profundo, no sea tan crítico, y le ayude a utilizar, por lo menos a recordar cosas. Ayuda a la autoestima porque el hombre se siente útil al realizar cosas, ¿verdad? Al crear cosas, su autoestima se aumenta, se mejora porque se siente útil a la sociedad. Ayuda a eliminar el estrés porque obviamente cuando el hombre utiliza su tiempo para crear elementos, objetos, esto hace parte de su tiempo, de su vida, y ayuda a que se desestrese en momentos en que de pronto sienta angustia. El desarrollo de la creatividad para eso es beneficioso. Ayuda a la comunicación porque cuando se trabaja en grupo, el intercambio de opiniones permite generar ideas, y esta generación de ideas y este intercambio de opiniones obviamente desarrolla la comunicación, cuando, tenemos que decirlo, cuando ambas partes están abiertas a escuchar al otro. También mejora obviamente las relaciones interpersonales, somos seres sociales, y el hombre, al comunicarse con otro, al interrelacionarse con otro, a partir del tema de la creatividad, el hombre ha tenido que unirse a otras personas, a otros seres, obviamente de su comunidad, para crear cosas en beneficio de todos. Entonces esto ha mejorado o mejora las relaciones interpersonales, y obviamente la condición íntegra del ser humano también se fomenta a partir del desarrollo de la creatividad. Algunas de las principales características de las personas que son creativas, como bien lo pueden ver allí, son persistentes, tienen sentido del humor, no les da miedo arriesgarse, energía, motivación intrínseca, etcétera. Hay varias de ellas. Ahora, la creatividad y el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es, como bien lo dice allí, el producto de los esfuerzos que tiene el niño, dice allí, pero también cualquier persona, el ser humano, para comprender y actuar en su mundo, para comprender el mundo, pero actuar también. Entenderlo, comprenderlo, y con ello actúa en el mundo, ¿verdad? Es una capacidad innata que le ha permitido al hombre adaptarse al ambiente al que está. Sea un ambiente de frío, el hombre ha tenido que utilizar la creatividad para poder sobrevivir a esos ambientes fuertes de frío, pero también ambientes de calor, ¿verdad? En una selva húmeda, en un desierto árido, su desarrollo cognitivo en relación también a su capacidad le ha ayudado a eso, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el tema de el desarrollo del ser humano, digamos, los estadios de desarrollo físico del ser humano que van en relación con el desarrollo cognitivo. Por lo menos la teoría de Jean Piaget nos habla de algunos desarrollos, algunos estadios, la sensorio-motora, la preoperacional, etcétera, etcétera, pero cada una de esas etapas que tienen que ver con el desarrollo de la mente del niño, del ser humano, también tienen que ver con su desarrollo físico. Pero es la creatividad la que le permite pasar de un estadio al otro. Ojo, es la creatividad la que le permite, cuando ya logra desarrollar eso, esa capacidad le permite dar el paso adicional para, digamos, seguir, avanzar hacia el siguiente estadio.
Ahora bien, ¿qué se entiende por creatividad? ¿Cuáles son las habilidades o qué se entiende por habilidades cognitivas? La creatividad es una capacidad, ya lo dijimos, y la posee cualquier individuo para expresarse de forma artística, dice allí, pero también tiene que ver de forma social. El ser humano utiliza su creatividad para mirar el mundo, captar el mundo de manera diferente a otros y utiliza, digamos, esa capacidad de inventiva para pensar, para buscar alternativas diferentes que le permitan afrontar este mundo o esta realidad pues de manera distinta como la tenga que hacer. Ahora, desarrollo cognitivo o las habilidades cognitivas, sabemos que es un sistema complejo de operaciones que tiene el ser humano en la cabeza, en el cerebro, ¿verdad? Y que regula esas actividades. Tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, el derecho es el lógico-matemático, perdón, es el creativo, el izquierdo es el lógico-matemático, etcétera, etcétera. Pero estas habilidades les facilitan, este desarrollo, estas habilidades cognitivas les facilitan precisamente conocer las cosas y operar esa información que recibe, las capta, las recoge, las analiza, las comprende, las procesa, las guarda el ser humano. Y obviamente cuando tiene que recuperarla, es decir, cuando tiene que utilizarla, la recupera para poder tener en cuenta eso. Pensemos en un niño que se dirige hacia una parte, está caliente, se quema y él por la capacidad que tiene, va a poder en algún momento recordar cuando se acerque nuevamente a ese sitio o a algún sitio parecido, a recordar, a recuperar esa información y a actuar conforme a su experiencia, a lo que ya vivió, ¿verdad? Entonces, por eso tiene la relación la creatividad con el tema del desarrollo cognitivo. Ahora bien, la creatividad en el desarrollo de las habilidades cognitivas. La creatividad como acto humano es un proceso cognitivo, ya lo sabemos, cognitivo, mental, pero también es la concreción de ese pensamiento, es la muestra de ese procesamiento que hace el hombre de la información que adquiere, ¿verdad? Es decir, no basta con la teoría que adquiere, sino también que se debe desarrollar la creatividad para reproducir la cultura, la ciencia, etcétera, pero para también aumentar esa capacidad que tiene el ser humano para resolver los problemas que vive, que afronta, ¿verdad? Es decir, que cuando se educa en la creatividad, se educa también para el cambio, para formar personas ricas en originalidad, que sean originales, que sean ricas en flexibilidad, en visión futura, en iniciativa, en confianza, que no tengan temor a arriesgarse, que estén listas para afrontar cualquier obstáculo. Esta teoría es de Bono, ¿verdad? Y algunas ideas simples para estimular la creatividad aparecen en el cuadro: caminar, salir a caminar, aplaudirse uno mismo, hacer deporte, etcétera, ¿verdad? Bien, algunas conclusiones de las teorías sobre creatividad. La humanista es la que más se acerca a la aplicación en la educación, pues la teoría humanista se estudia a partir de la personalidad del sujeto, y recordemos que el sujeto, según las teorías de Gardner, tiene diferentes inteligencias. Entonces, a partir de las diferentes inteligencias que tiene el ser humano es que se trabaja el tema de la creatividad. El acto creativo se produce por la motivación, la asimilación consciente y el esfuerzo dirigido hacia un determinado problema. La creatividad puede desarrollarse a través del proceso educativo. En la educación se puede desarrollar. Y la creatividad es algo que se puede construir, fomentar o moldear, y los docentes y las docentes son quienes deben poner los elementos necesarios para que los estudiantes asciendan y lleven a un acto creativo cada vez mayor, ¿verdad? Entonces, les agradezco la atención. Estas son algunas de las referencias que hemos mirado, que hemos tenido en cuenta para el estudio, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz tarde.